esperaba. Su familia y sus hijos fueron traídos, ¿verdad?, al frente de la aldea, y el jefe indio comenzó a matar a cada uno de los hijos de este hombre. Pero mientras él veía que sus hijos eran atacados y muertos por el jefe de la tribu, él seguía cantando al Señor alabanzas al Dios vivo. Y así también pasó. Su mujer fue muerta, su esposa fue muerta. Y aún este hombre le decía: deja de cantar para que salves tu vida. Mas él seguía cantando, hermanos. Y dice que tomó una lanza y la llevó al corazón de este hombre. Y mientras él moría, todavía seguía cantándole a Dios. Y esto trajo algo terrible a aquella tribu, a aquel jefe indio. Que cómo era posible que un hombre que estaba siendo muerto, le habían quitado la vida a su esposa, a sus niños, aún todavía él cantaba a ese Dios. Y dice que el rostro de aquel indiecito brillaba mientras moría. Y el jefe indio dice que comenzó a gritar y a decirle: no te mueras, no te mueras. Quiero que sepas que quiero aceptar ese Cristo que tú tanto adoras. Ahora entiendo el amor de Dios. Y dice que hubo una conversión, hermano, grande en ese lugar, porque cuando nosotros le cantamos al Señor, tenemos que saber a quién le cantamos. No es cantar por cantar. Tenemos que saber a quién usted le canta, por qué usted le canta, para quién usted le canta. Y cuando nosotros reconocemos cantarle al Señor y reconocerlo en todos sus caminos, vamos a aprender muchas cosas y Dios se va a manifestar de una forma poderosa. Gloria al Señor, porque el que le cree a Dios tiene que saber que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Saludamos a los amigos de las redes sociales. Te invitamos para que se queden con nosotros. Hemos cantado, hemos adorado a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y es el momento cuando nos reunimos, ponemos nuestra mente, nuestra capacidad, nuestro corazón disponible para que Dios nos ministre su palabra. Alabado sea el Señor. Porque nosotros sabemos que mientras la palabra es ministrada, Dios puede hacer muchas cosas. Un joven que esté a punto de morir por las balas de otro enemigo, Dios lo puede salvar. Una persona que esté postrada en cama y que escuche la palabra de Dios puede ser levantada para restauración. Un descarriado que ande y que abra las páginas de esta iglesia, alabanza al Señor, y se instruya en ella. Las palabras que salen de este lugar son vida y son espíritu, como eran las palabras de Jesús cuando hablaba. Porque nosotros no le quitamos ni le añadimos a la palabra del Señor. Predicamos lo que está escrito en ella. Amén. Y te puede hacer salvo, gloria al Señor. Te puede sanar tus heridas. Puede libertar a tus hijos. Padres que ya no pueden con la condición de sus hijos porque se les fueron a la calle. Y a veces dicen: Dios mío, se nos escaparon nuestros hijos de las manos, no saben qué hacer con ellos. Entrégaselo a Jesús para que tú veas. Entrégale tus hijas a Jesús para que tú veas. Entrégale a tus hijos a Jesús para que vas a ver cómo la gloria del Dios poderoso va a hacer grandes cosas en tu familia. Gloria al Señor. Solamente tienes que hacer una cosa. Alguien tiene que venir a los caminos del Señor en una familia. Solamente el Señor quiere uno nada más, para manifestar su gloria, para que puedan ser alcanzados muchos. Aleluya, por el poder que actúa en su palabra, hermano. Cuando le adora, gloria a nuestro Dios. Así que te hacemos la invitación
nuestra iglesia queda ubicada en la calle Guadalupe, esquina Protestante. Está pintado de gris y de color vino, es fácil de reconocer. Y aquí estamos los martes en oración, los viernes en estudio bíblico y los domingos, aleluya, la iglesia se reúne para adorar a nuestro Dios. Amén. Así que para mí es un grande privilegio presentar, gloria al Señor, a nuestro hermano querido, nuestro hermano Samuel, quien va a exponer la palabra de Dios en el día de hoy. Está atento, pon atención. A veces ponemos atención a muchas cosas y como yo les decía a los hermanos la semana pasada, del viejito que no quería escuchar la palabra y se le paró una mosca en la nariz. Y él tenía los dedos metidos en los oídos porque no quería escuchar. Pero esa mosca se le paró y cuando él se pudo sacudirse la mosca, fue cuando escuchó cuánto Dios le amaba. Así que si Dios tiene que usar una mosca en el día de hoy, lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. No. Gloria. Diga, probando. Ah, bueno. Bendiga, ahora sí. Amén. Alabado Dios. Gracias Dios. Poderoso. Vaya. Dios. Bendiga nuevamente, hermano. Amén. Hermosa mañana la que Dios nos ha regalado el día de hoy. La gracia de Dios toma muchas formas. Dice Pedro, es multiforme, ¿verdad? Su misericordia para mí es infinita. El hecho de estar aquí me lo comprueba, ¿verdad? Pudiendo haberme desechado, pues le ha placido no solamente llamarme nuevamente a sus caminos, sino pues darme el privilegio de estar en este lugar, predicando su palabra. Mi esposa, ¿verdad? La excuso, está esta mañana en 48 horas de oración, ¿verdad? No es que ha estado 48 horas, tuvimos el viernes después que salimos de aquí en vigilia. Ella pues regresó a la iglesia, ¿verdad? Peñel, un saludo también, donde se congrega su hermana, y allí desde la noche de ayer, de anoche, el sábado, pues está en ese programa de 48 horas de oración, y que está orando por nosotros. Y estoy seguro que, claro está, cuando salga, pues verá lo que en la mañana de hoy, pues estoy presto a exponer en la mañana de hoy. Les invito, ¿verdad?, a estar de pie la mañana de hoy a buscar en Isaías, capítulo 40. Vamos a ir a los últimos versículos, del 27 al 31. Isaías 40, versículos 27 al 31. Los vengan, me dicen amén. Amén. Isaías 40, versículos 27 al 31. No me apuro. Es su tiempo y comenzamos cuando todos estén en Isaías 40. 40, versículo 27, ahí comenzamos hasta el 31. ¡Viva el Rey!
santo. Gloria a Dios. Bendito su nombre. No hay apuro, hermano. Tómese su tiempo. Seguro que sí. Gloria a Dios. Isaías 40, versículo 27 hasta el 31. Adorado a allá. Dios. Ricardo, hasta acá. Isaías 40. Importante que todos estemos en el mismo lugar. Lo tenemos acá. Amén. Muy bien. La palabra 40, sí, 27. Ahí comenzamos hasta el 31. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Palabra de Dios. Padre Santo, Padre bueno, delante de tu presencia estamos en esta mañana. Hemos adorado, hemos cantado, hemos leído la palabra, hemos orado en petición para los deseos de nuestro corazón, los más íntimos deseos de nuestro corazón, para que sean cumplidos según tu voluntad. Hemos orado por los enfermos, reconociendo que eres tú el médico por excelencia, Padre. Ahora nos aprestamos a escudriñar esta escritura y por medio de mi voz, manifiéstate, Dios Padre. Espíritu Santo, haz lo mejor con las palabras que salgan de mi boca en los corazones de cada uno de mis hermanos. Que seas solamente tú el único glorificado en esta mañana. Yo solamente soy un instrumento de tu gloria, como un tubo de agua que si no tiene esa agua de nada sirve. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, no cierre la Biblia, ¿verdad? Vamos a citar varios textos durante el transcurso del mensaje. El pastor, interesantemente, ¿verdad? Y no es coincidencia, cuando tomó el micrófono habló ¿verdad? De un indio que en una tribu lejana, al conocer a Cristo, pues encontraba fuerza en una situación terrible, como la cuenta el pastor. Y repito, no es coincidencia, porque vengo esta mañana a hablarle de esa fuerza suprema, divina, que viene al ser humano en medio de pruebas, diversas pruebas, especialmente el cansancio. Y claro está, no voy a hablar del cansancio físico que surge de los músculos cuando uno ha trabajado, ¿verdad? O lleva el día completo despierto y ya a la noche, pues claro está, el cuerpo se cansa y hay que echarse a dormir. No es de ese cansancio del que vengo a hablar, pero no es coincidencia, repito, que el pastor pues haya comenzado su parte ahí antes de introducir con ese relato, ¿verdad? Y es confirmación aún más, ¿verdad? Del mensaje de esta mañana. En este pasaje de Isaías, ¿verdad? 27, capítulo 40, en el hebreo original la frase tendrán nuevas fuerzas, viene, repito, del hebreo,
y es un verbo, se usa como en contexto de intercambio, como quitarse una ropa vieja, ¿verdad? Harapos sucios y tomar una ropa nueva, elegante, ropas reales, ¿verdad? Eso como ejemplo específico, no es una, cuando leemos eso, no es una mera recarga de batería. Podemos, ¿verdad? Algunos pudiéramos, y yo antes de escudriñar este pasaje, podía pensar que se trataba de recargarme las baterías, recargarme y comenzar otro día, y no se trata de eso. También, ¿verdad? Hablamos de sustitución, cambiar algo que ya no sirve para poner algo nuevo en su lugar, en términos generales, ¿verdad? Cambiar una cosa por otra, y específicamente una cosa que no sirve, no nos es útil, por una que sí lo es. Entonces no estamos hablando de que Dios simplemente remienda ese cansancio, sino que nosotros entregamos esa debilidad y Él pone sus fuerzas. Es un intercambio, podemos decir, desigual, donde nosotros ganamos y hasta cierto punto Él pierde, y esto pues en sentido figurado, porque las fuerzas de Dios no se acaban, ¿verdad? Y no es que nosotros le entregamos la debilidad y Él se hace débil, para nada, pero podemos ponerlo desde ese punto de vista, un intercambio donde nosotros damos algo que no nos sirve y Él nos da algo completamente bueno, útil en términos de fuerza. Para que este intercambio ocurra, debemos entender algunos pilares bíblicos, ¿verdad? Que pude yo identificar, puede usted identificar tal vez muchos más. Y en Nehemías 8:10 dice el texto bíblico, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y es que el cansancio espiritual a menudo viene de la tristeza, viene del desánimo, ¿verdad? Nehemías en este pasaje nos enseña que la fortaleza no es un estado, como dije y comencé, un estado muscular. Y sabemos que el estrés, la ansiedad, el cansancio físico puede causar estragos en la salud física, y hay que atender todo eso con el debido profesional de la salud, sea, como dije, algo mental o físico, muscular, sino es un estado del espíritu producto de la reconciliación con Dios, o ¿verdad? Esa intimidad con Dios. Y hay personas, ¿verdad? Posiblemente dentro de esta congregación que no están cansados físicamente, pero sí cargan un cansancio en el alma. Y ese cansancio, como dije, es el que vengo a hablar esta mañana. Tenemos ejemplos en las Escrituras, varios. Entre ellos, uno de los más cercanos al profeta Isaías pudiera ser Elías y su agotamiento tras la victoria. Vemos en Primera de Reyes 19 cómo el profeta, ¿verdad? Después de una gran victoria espiritual, cae en una depresión profunda. Se huye al desierto, incluso desea la muerte y le dice a Jehová: basta ya, Jehová, quítame la vida. ¿Verdad? Palabras fuertes que demuestran el grado de depresión que tenía este hombre, este profeta. Pero el ángel allí en ese lugar le lleva sustento y lo anima, incluso le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Eso nos dice Jehová en esta mañana. A pesar del cansancio, la depresión, como ejemplo de ese cansancio, te anima y te dice: levántate, que largo camino te resta. Cual sea el camino, pues Dios lo determina y lo pone en el corazón de cada uno. Dios no lo reprende por su tristeza, ¿verdad? No lo regaña, dice: ¿qué tú haces ahí? ¿Verdad? Levántate, sin más ánimo y sin ningún sustento. En este caso vemos que le lleva pan y agua, sustento físico, sino que con palabras divinas lo anima a levantarse. Tenemos también el caso de Ana, esa amargura del alma con la que ella le pide a Jehová un niño, ¿verdad? Un hijo. Ella no era estéril, no podía tener hijos,
y eso en esa sociedad, ese asunto en la sociedad de ese momento, era un estigma, era una vergüenza no poder tener un hijo. Y era tanta la amargura que el sacerdote Elí pensaba que estaba borracha, estaba ebria, al punto que va donde ella y le señala y le dice, ¿verdad? Estás borracha. Y ella, claro está, le riposta y le habla sobre la angustia de su alma. Y cuando, ¿verdad?, regresa la fortaleza a esta mujer, dice la escritura que su fortaleza volvió cuando depositó su carga ante Dios. Al salir del templo, no estuvo más triste, dice la palabra, lo cual ejemplifica ese fortalecimiento interno que ocurre antes, repito, antes de que su circunstancia cambie, no es después, ¿verdad?, que su circunstancia cambió, que su ánimo mejoró o fue fortalecida. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que nuestro ánimo va a cambiar cuando la circunstancia cambie, la enfermedad, la situación económica, cual sea la petición que tenemos delante del Señor, cambie, pues entonces mi ánimo va a cambiar. Y no se trata de eso, hermano. Vamos a seguir viendo el por qué. Tenemos también a Jeremías, el profeta, mejor conocido como el profeta llorón. Jeremías muestra cómo el servicio a Dios puede traer un inmenso desgaste emocional. El profeta llega a maldecir el día en que nació y se queja de que la palabra de Dios solamente le ha traído afrenta y escarnio. Se siente engañado, se siente seducido y abandonado por Dios. Él piensa, Dios me trae a sus caminos a predicar su palabra, sin embargo me abandona en medio de ella. Solamente ha visto o ha vivido afrenta y escarnio desde ese momento. Me traes aquí, ¿verdad?, piensa él, para abandonarme. A pesar de su queja, Jeremías reconoce que hay un fuego dentro de él, un fuego ardiente en su corazón, el cual él no puede detener. A este profeta Jeremías, Dios lo perfecciona en medio de la persecución, luego convirtiéndolo en un poderoso o fuerte guerrero. Tenemos al rey David, tenemos un libro completo en Salmos, escrito por él y otros más, donde documenta todas las tristezas que enfrenta a lo largo de su vida. Y el que conoce la historia, la vida de David, por las escrituras, sabe que se enfrentó al mismo rey Saúl, se tuvo que enfrentar a sus hijos y cuantas otras cosas. El salmista se hace preguntas en los salmos: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Incluso describe sus lágrimas como pan de día y de noche. Eso básicamente es lo que comía él, es lo que da a entender. Solamente lágrimas bajaban por su rostro día y noche. Así que hasta este punto, tal vez algunos de ustedes se pueden identificar con esto, no porque tal vez lo estén viviendo ahora, sino porque han sufrido algún episodio en su vida que lo ha llevado a lágrimas de día y de noche. Si algo queda claro en estos ejemplos es que el cansancio no es la excepción en la vida del creyente, es parte del camino. Escuche bien, es parte del camino. Pero entonces nos surge una pregunta al examinar estos casos, estos ejemplos. ¿Qué fue lo que los sostuvo cuando ya no podían más? Cuando miramos en el texto y vemos la figura del águila, dice, volarán, elevarán vuelo como el águila, ¿verdad? El águila cuando va a volar no aletea alocadamente, frenéticamente para alcanzar altura, sino que espera una corriente térmica, una corriente de aire caliente, y en ella se arroja para levantar el vuelo y alcanzar alturas. Y ese viento, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, este Espíritu Santo de Dios, la palabra en griego que utiliza es precisamente viento.
aliento o soplo, la palabra neuma. Y ese soplo, ese aliento, ese viento, el que viene a nuestra vida para ayudarnos a levantar vuelo y alcanzar nuevas alturas. No es por nuestra fuerza, porque si esa águila por su propia fuerza levantara vuelo aleteando, en pocos minutos estaría cansada. Una ave que puede llegar a pesar 13 libras, no parece mucho, pero aleteando constantemente para mantenerse a las alturas, definitivamente le va a cansar y no va a estar mucho tiempo. Entonces se convierte en presa de otros animales en vez de ser él el cazador. Cuando Isaías dice que volarán como las águilas, como ya dije, ese vuelo es impulsado por el gozo de saber de quién es Dios. El gozo es la resistencia interna que impide que las circunstancias externas nos aplasten. Es ese gozo que hablaba el pastor en ese relato que llevaba a esa persona a alabar incluso al ver a su familia, asesinada frente a él. Y hay propósitos, ¿verdad? En cuanto a ese relato, y sí, claro está, en nuestra vida, a veces o siempre, para el sufrimiento, siempre que viene a nuestra vida el cansancio o alguna circunstancia, hay propósito en Dios, no lo dudes por un instante. Entonces, habiendo entendido o analizado estas figuras como Elías, Ana, David y Jeremías, ¿verdad? Que no fueron ajenos al agotamiento, debemos hacernos otra pregunta. ¿Cuál fue el combustible que los mantuvo en pie cuando sus fuerzas naturales fallaron? Ya hablamos, ¿verdad? Del Espíritu Santo de Dios que vino a nuestras vidas. Pero ¿cómo entonces, ¿verdad? Viene a morar el Espíritu Santo a nuestras vidas? ¿Cómo hace Él habitación en nuestro corazón? La respuesta no estaba en ellos mismos, ¿verdad? En estas figuras y otras más, Ana, Elías, David, Jeremías, sino en una fuente externa que la Escritura revela claramente. La respuesta no reside en voluntad humana, sino en una fuente externa, el gozo de Jehová. El águila no lucha contra el viento, sino que se rinde a él y se deja llevar por él. Hay creyentes que están agotados, ¿verdad? Tal vez, repito, en la mañana de hoy. No porque Dios no les haya dado fuerzas, sino porque están intentando volar por sus propias fuerzas. Como dije en Nehemías 8:10, no entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Y cuál es este gozo, esta fuerza? Me preguntaba yo, y lo hago esta mañana. Primero, el gozo del Señor, que es la fuente. No comienza en nosotros, es un atributo propio y esencial de Dios, es una característica de Dios. Es la satisfacción y el deleite que Dios tiene en su propio ser, en quien es Él mismo, en su santidad y en el cumplimiento de sus propósitos soberanos. Él descansa en Él mismo y sabiendo que Él es soberano y todo su plan se va a llevar a cabo a la perfección. No es un gozo basado en circunstancias que pueden cambiar, sino en su victoria eterna. Dios no existe, ¿verdad?, nervioso ni angustiado por la crisis del mundo, por lo que está sucediendo hoy, lo que va a suceder mañana, lo que sucedió ayer. Él descansa en su soberanía. Por otro lado está el gozo que Él nos da, es ese recurso entonces que viene a nuestra vida. Ese gozo se convierte en nuestra fortaleza cuando nos es impartido por el Espíritu Santo. No intentamos producir, ¿verdad?, nosotros mismos o aparentar estar alegres en medio del cansancio que menciona Isaías. No se trata de eso, ¿verdad? Aunque, claro está, damos la mejor cara a la sociedad cuando venimos a congregarnos con los hermanos, tal vez para no cargarlos a ellos en nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestros problemas. Pero no se trata de eso, de tratar de producirlo de la fuerza humana, como ya vengo estableciendo, sino más bien participamos de ese gozo de Dios, de ese gozo que Dios ya tiene. Es como beber de un río que nunca se seca.
Y Juan 4:10, luego el 13 y el 14, Jesucristo le dice a la mujer samaritana: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Luego, a respuesta de la mujer samaritana, él vuelve y le responde: cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua del pozo donde se encontraban, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:10, luego 13 y 14. Según Gálatas 5:22, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es evidencia de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ha hecho habitación en la vida de cada uno de nosotros. Esto significa que es el resultado natural de la presencia de Dios en la vida del creyente. Dios no te está pidiendo que finjas esas fuerzas, está pidiéndote que deposites esa debilidad en Él. La alegría humana depende de que las cosas salgan bien, como ya adelanté. Si me va la cosa bien, ¿verdad? Tengo trabajo, estoy cobrando, el bill de la luz está pago, pues ahí estamos alegres. Y este gozo no depende de eso, el gozo del Señor. El gozo del Señor nos fortalece porque nos permite tener una perspectiva del final de la historia. Los viernes estamos aquí escudriñando las Escrituras, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, y vemos cómo el Señor Jesús tiene el control de la historia. Es Él el que tiene en sus manos el rollo y abre los sellos, en símbolo claro de que Él está en control de todo lo que se hará desenvolver, no solo en términos del Apocalipsis o los acontecimientos finales, sino desde el principio hasta el fin. El cansancio mencionado en Isaías, el versículo específicamente el 30, es real y agota el sistema nervioso. El gozo del Señor actúa como un combustible sobrenatural que sostiene el alma mientras el cuerpo o las emociones esperan la restauración física. Pero este intercambio tiene una condición que no siempre nos gusta. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 12, 9 y 10, parafraseando un poco, ¿verdad? Extrayendo parte del texto: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué es eso de que cuando soy débil, soy fuerte? Parece a simple vista una contradicción. En Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado. Pero Pablo descubre que su debilidad no es un obstáculo para Dios, sino es una oportunidad para Él trabajar. No es masoquismo, ¿verdad? No es que le encanta, le gusta padecer dolor. No disfruta el dolor por el dolor mismo. Se goza, dice la Escritura en 2 Corintios, por amor a Cristo, reconociendo que la angustia es el escenario donde la gracia de Dios se hace tangible, se puede ver, se puede experimentar en la vida de cada uno de nosotros. Antes de estos versos 9 y 10, Pablo dice que pidió 3 veces a Jehová, a Dios, que se le quitara su sufrimiento. La respuesta de Dios no fue, ¿verdad?, decretarlo fuera, denunciarlo afuera, sino que bástate mi gracia. Esto me refuerza que el perfeccionamiento ocurre a menudo mientras, ¿verdad?, o antes que el problema, o mientras el problema persiste, o antes de que la situación cambie, no cuando se elimina. La fuerza de Dios no puede llenar a alguien que está lleno de sí mismo. Ese intercambio solo ocurre cuando nos vaciamos de nuestra autosuficiencia, del creer o querer cambiar las cosas nosotros mismos. Mientras más admites que no puedes, más da paso al decir Él sí puede. Y aquí, ¿verdad?, en este problema, en esta disyuntiva, es que muchos creyentes se desvían. Intentan sustituir estos principios bíblicos con fórmulas humanas.
Para entender esto correctamente necesitamos mirar un versículo en Joel 3:10 que muchas veces ha sido malinterpretado. Joel 3:10, ¿verdad? Extrayendo esa parte final, dice: diga el débil, fuerte soy. Perdón. Esto no es pensamiento positivo, como algunas corrientes de pensamiento se están inmiscuyendo en los asuntos, ¿verdad?, de la iglesia, infiltrando en la palabra que buscaban. Es una declaración, esto sí es una declaración de posición. En el contexto de Isaías, el versículo base, el pueblo decía: mi camino está oculto, ¿verdad?, de Jehová. Joel nos manda a decir lo contrario, no decimos fuerte soy porque sintamos los músculos crecer, ¿verdad? Me venía a la mente esta caricatura de Popeye, se comía la espinaca y los músculos le crecían exponencialmente y lograba lo que quería, resolver su situación. Y eso, ¿verdad? Claro, esta es una caricatura, pero a veces pensamos que nos va a venir una fuerza que nos va a ayudar a resolver la situación, una fuerza humana. Sino porque el intercambio se hizo, ¿verdad? Ya se hizo en el ámbito espiritual. Es reclamar, este versículo nos insta a reclamar esta fuerza de Dios mientras todavía nos sentimos cansados. Y hay, ¿verdad?, una razón de ser de estas nuevas corrientes filosóficas, ¿verdad? El vocabulario de decretar sí no proviene de las enseñanzas de Jesús ni de la práctica apostólica. No es algo que se registra en las escrituras ni tal vez luego en la tradición. Se origina en una mezcla de corrientes como la confesión positiva, le llaman, o el pensamiento metafísico. Este lenguaje asume que las palabras humanas tienen poder creador, de ahí surge, ¿verdad?, o controlador sobre la realidad. Nosotros podemos crear situaciones o controlar la realidad que está frente a nosotros, nada más lejos de la verdad. Una lógica más cercana al ocultismo que al cristianismo, buscando forzar resultados deseados mediante fórmulas exactas. Si digo tal o cual cosa en este orden, se va a dar el resultado que yo espero. Estas prácticas promueven un mensaje donde Dios existe para cumplir nuestros caprichos humanos. Ofrecer poder y éxito, control y comodidad fue la oferta de Satanás a Jesús luego de su ayuno de 40 días y 40 noches, cuando fue llevado en el Espíritu al desierto, Mateo 4, 8 al 9. Y Cristo claramente rechazó todo eso. Mientras el mundo ofrece decretar, ¿verdad?, cancelar y otras palabras más para dejar este dolor del que hablamos esta mañana, Jesús prometió aflicción en el mundo. Juan 16, 33, y es una promesa, ¿verdad? Suena extraño. Dios me prometió que yo iba a tener aflicción, pero luego nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. No hay registro histórico que los apóstoles intentaran decretar su liberación mientras eran perseguidos, decapitados o crucificados. Lo hablamos el viernes, ¿verdad? Todos estos mártires de la iglesia, las diversas formas terribles como fueron martirizados. Y estoy seguro que no sentían ninguna emoción en ese momento, más allá del dolor, y no intentaron decretar, sino sintieron gozo, como el relato que, claro está, tengo que volverlo a traer, del pastor previo a mi participación. Ese gozo, ¿verdad?, que nos lleva y llevó a esos apóstoles y a muchas personas en la historia de la iglesia a cantar mientras eran quemados vivos, a alabar a Dios mientras eran, ¿verdad?, o eran prestos a ser decapitados. Ellos no creían, ¿verdad?, estos apóstoles, en un sistema espiritual automatizado o manipulable, que se puede manejar de la forma en que uno quiera. Dios es uno y está aquí, conózcalo. Es un Dios soberano. La fe bíblica no consiste en controlar las circunstancias de la vida, sino en someter la voluntad, porque Dios
tiene un propósito, incluso en la aflicción. Reemplazar la oración humilde, ¿verdad? Y no estamos hablando de esto, de la oración humilde o condenando la oración, para nada. Es no reemplazar la oración humilde por declaraciones autoritarias que debilitan la fe, pues una fe que no sabe sufrir, lamentablemente no es una fe bíblica. Búsquelo, hermano. Para entender la teología detrás de este versículo, en Joel 3:10, ¿verdad? Habla de forjar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Esto es una invitación a dentro de todo el pueblo de Jehová, el que se sienta débil, diga que es fuerte y participe del juicio que vendría o que profetiza, valga la redundancia, el profeta Joel. Era un llamado a que todo el mundo, aún el que se sintiera fuerte, repito, saliera a la batalla, prepararan armas. En otros contextos bíblicos, la Biblia, la palabra habla en términos, ¿verdad? Al revés, digámoslo así. Se le insta a de sus espadas formar asadones. En este caso les dice, mira, de esos asadones ahora nos toca hacer espadas y ir a la batalla, ¿verdad? Contra los enemigos del pueblo de Dios. Es necesario separar este versículo, estas líneas, de la interpretación moderna de declaración positiva y verla en su marco histórico y profético, como ya intenté explicar, y podemos, ¿verdad?, estar aquí tal vez en un estudio bíblico sobre esto. El capítulo 3 de Joel describe el día de Jehová, un tiempo de juicio final sobre las naciones que persiguieron al pueblo de Dios, ¿verdad?, para el contexto histórico. Cuando el texto dice, diga el débil fuerte soy, no se refiere a un poder mágico en las palabras para cambiar la realidad, sino, como dije, a una movilización total. La teología de la prosperidad o confesión positiva toma este versículo para decir que si te sientes débil, entiéndase, ¿verdad?, enfermo o pobre, debes negar esa realidad declarando lo contrario. En Joel, el débil sigue siendo débil en su fuerza física. Su fuerza radica en que ha sido convocado por el soberano del universo. Es un llamado a la acción y a la confianza en el poder de Dios, no a la manipulación de la realidad a través del lenguaje. Pero entonces, ¿cómo pasamos de la declaración de fe en medio de la crisis al establecimiento permanente de nuestra vida? Si Isaías, ¿verdad?, aquí nos promete el intercambio de fuerzas, el apóstol Pedro nos revela el taller donde Dios realiza este intercambio a través de 4 procesos específicos de restauración. Y eso se encuentra en Primera de Pedro 5:10, donde voy a buscarlo, no lo anoté aquí, discúlpame. Primera de Pedro, pueden buscarlo conmigo, Primera de Pedro 5:10. Un poquito antes del Apocalipsis está Juan y luego está las epístolas de Pedro. Primera de Pedro 5:10. Gloria a Dios. En Primera de Pedro dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay una verdad incómoda aquí también, pero liberadora. El perfeccionamiento no ocurre a pesar, como ya hemos dicho, del padecimiento, sino que el padecimiento es el contexto donde Dios opera su proceso de restauración. Y el texto aquí también es claro y nos dice: después que hayas padecido un poco de tiempo. Y nos da 4 palabras que vamos a desglosar a continuación. En primer lugar, perfeccionar. Esta palabra se usaba para remendar
redes de pesca o ajustar un hueso dislocado. Esto significa, ¿verdad?, hacer completo lo que se rompió durante la prueba. La palabra perfección es sinónimo de algo completo, ¿verdad? A veces hablamos, ¿no?, que eso está perfecto. Lo que queremos decir es que tal cosa está completa, no le falta nada. A veces lo usamos despectivamente, ¿verdad? Decimos, mira, este fulano se cree perfecto. Bueno, pues, se cree completo, se cree que no le falta nada. Dios no solo arregla el problema, sino que completa lo que falta. Si el cansancio, ¿verdad?, que vemos en Isaías 40, dejó grietas en tu carácter o en tu fe, Dios entra para remendar esas áreas, dejándote más íntegro que antes de la prueba, no importando lo que haya pasado mediante esa prueba o durante esa prueba, Dios te va a hacer completo nuevamente. Lo vemos en Job, como luego de esa gran angustia, ¿verdad?, que otro gran ejemplo de cansancio, de una prueba inmensa, donde pierde a sus hijos, pierde todas las posesiones, incluso su salud se ve deteriorada. Al final vemos cómo Dios lo completa y le da aún más de lo que tenía. Dice Pedro también que nos afirma, se refiere a hacer algo firme como el granito o fijar una dirección. Podemos hablar tal vez de enfoque, nos reenfoca. Es el antídoto a la inestabilidad emocional que produce el padecimiento, mientras que el agotamiento o el cansancio nos hace vacilar, ¿verdad? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Dios nos da una resolución inquebrantable. Es pasar de sentir, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, ¿verdad?, qué bueno estuvo el culto, me gocé, me emocioné, sentí la presencia de Dios, pero este camino no se trata de eso. Si van a haber momentos donde Dios, mediante su Santo Espíritu, nos abraza y nos da fuerzas para seguir adelante, pero estamos llamados a ser soldados de fila en esta batalla espiritual y no importando el cansancio, la emoción que sintamos en ese momento, a obedecerle y cumplir con lo que dice en su palabra. Es pasar de ese sentir, ¿verdad?, que es también otra corriente de pensamiento que se ha infiltrado en la iglesia de Dios, es saber en quién hemos creído, es fe, tener fe en que Él está ahí y nos va a reconfortar. El padecimiento suele traer confusión. Dios afirma tu mente y tu espíritu para que dejes de ser como una hoja movida por el viento y te conviertas en alguien con una dirección fija, mirando el blanco de nuestra soberana vocación en Cristo Jesús. Pedro luego pasa y dice, fortalecer, ¿verdad?, que os fortalezca. Esta es la transferencia de la que estamos hablando, transferencia directa de poder para resistir ataques o cargas pesadas. Este versículo conecta directamente con el versículo 31 en Isaías 40, donde dice tendrán una fuerza. No es una fuerza que generamos nosotros, sino una capacidad sobrenatural infundida por el Espíritu, para que el peso de la vida no nos aplaste o no nos vuelva a doblegar. Y por último, dice Pedro, ¿verdad?, que os establezca, ¿no? Literalmente significa poner cimientos de un edificio. Dios asegura que tu vida esté cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Después de que esta tormenta o cual sea el padecimiento ha pasado, Dios utiliza esa experiencia para profundizar tus raíces. El objetivo final no es que solo sobrevivas luego de esa prueba y vayas por ahí esperando el próximo cantazo, sino que quedes inamovible, fuerte en Cristo Jesús. Si aplicamos la lógica de la progresión, ¿verdad?, de algo que progresa, el padecimiento es uno o siempre va a ser temporal, pero el resultado es permanente. Pedro usa estos 4 verbos en tiempo futuro, si se dan cuenta, Él lo hará, ¿verdad? No que lo hace mientras estás padeciendo eso, sino que Él lo hará luego de que padezcamos un poco. Lo que garantiza que el desgaste físico o mental actual es solo el escenario para una exhibición de la gloria de Dios en tu vida.
El texto, ¿verdad? En Isaías 4:30 establece una realidad física inevitable y utiliza la imagen del joven y del muchacho. Incluso el vigor humano en su máxima expresión, en los muchachos y los jóvenes, tiene un límite de caducidad. Si ellos, que son el símbolo de la fuerza, flaquean y caen, la conclusión lógica es que el sistema de esfuerzo propio o de decretos de poder personal está destinado al fracaso. El texto no dice si acaso los jóvenes caen, no, dice los jóvenes caen, flaquean y caen, sino que lo afirma, como dije, como un hecho. Esto valida que el padecimiento o el padecimiento que menciona Pedro en 1 de Pedro 5:10 es una etapa necesaria para que el hombre llegue al final de sus recursos. Es necesario, hermano, que usted llegue al final de sus recursos antes de que Dios intervenga y pudiera causarnos pavor, tal vez algo de miedo, el pensar que nuestro modo de vida, ¿verdad? Nuestra comodidad va a ser trastocada en algún momento y tendremos que pasar por eso antes que Dios manifieste su gloria en nuestra vida, pero es así. Esperar en Jehová no es una inacción pasiva, sino un descanso activo en su soberanía, similar al águila que se posiciona en la corriente de aire antes de subir. En Lamentaciones 3:25-26, el profeta nos invita a esperar, pero no sentado en una silla. Dice el versículo, los dos versículos: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es una espera activa donde se le busca, dice el texto. Debemos buscarle en su palabra, en la oración, en el ayuno, en el rostro del necesitado, en el servicio, en la obra del Señor. Aunque nos exhorta a permanecer en silencio, es permanecer en silencio confiado que Él pelea por nosotros y nos ha dado la victoria. Es un intercambio de morir a nosotros para que Él nazca. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para culminar, hermanos, ya en esta gloriosa mañana, el intercambio final ocurrió ya hace 2000 años en la cruz del Calvario. Allí Jesús tomó nuestra debilidad máxima, que es la muerte y el pecado, y nos dio su fuerza máxima, la justicia y la vida eterna. Cuando te sientas débil, hermano, recuerda que no estás solo intentando subir una montaña. Estás unido a aquel que ya la subió por ti. Este gozo del Señor no es una emoción pasajera, es la seguridad que en Cristo ya somos más que vencedores. El intercambio no comienza contigo, comenzó en la cruz. Hoy no vienes a producir fuerza, vienes a recibir lo que Cristo ya obtuvo por ti en la cruz. Y termino con la pregunta con la que comenzamos en el texto de Isaías 40. ¿Por qué dices y hablas tú, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has oído, hermano, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Así que, hermano, ¿verdad? Hasta aquí la exposición de la palabra en esta mañana de hoy. El altar está abierto para cualquier